Hola, mi nombre es Luis Marrero, un gusto poder saludarlos virtualmente. Les saludo de mi casa en Westfield, Massachusetts. Espero algún día, anticipo poder conocerlos personalmente a todos ustedes. Estoy aquí para compartir un mensaje, un sermón sobre el tema de edificación cristiana, una forma de vida. En este mensaje lo que vamos a explorar es qué significa la edificación y cómo la podemos practicar en nuestra vida. Desafortunadamente vivimos en un planeta, un mundo lleno de odio, ira, miedo, depresiones, crímenes y confusión. Es aún más desafortunado que haya soluciones a los problemas humanos. Un poquito sobre mí, yo soy un psicólogo, eh, y toco un tema que se llama la psicología de propósito significativo, y una de las áreas de mi especialización que yo estudio es la paradoja de por qué, si existen muchas soluciones, por qué si hay tanto conocimiento, por qué es lo que ocurre que el ser humano, a pesar de que existen respuestas, no las practica en su vida. Así que esa es mi área de especialización y puede que salga un poco de ello según esté discutiendo este tema durante el día de hoy para ustedes. Así que lo que queremos aprender es cuáles son las soluciones que Dios propone, cuáles son las definiciones que Dios propone con relación al tema de edificación y de nuevo cómo nosotros podemos ponerlas en práctica. Pero vamos a comenzar definiendo qué es edificar, qué significa edificación. De acuerdo a la concordancia de Strong, para ustedes los eruditos, el número para la palabra edificación está numerada como G, como de gerundio, G3619. De nuevo, G3619. Y de nuevo, este está en la concordancia Strong en inglés, pero para aquellos de ustedes que tengan concordancias. Y entonces define esta palabra como para edificar, de la palabra griega para edificar, y su sinónimo G3618, y G significa griego, viene de la palabra griega y enumerada 3618, y la define para construir, o sea, como construcción. Vienen de las palabras griegas oikodomeo, para construir, y oikodome, el acto de construir. Se usan tanto literal como figurativamente en el Nuevo Testamento, como en ser un constructor de casa, un ingeniero civil que construye edificaciones, construye casas. Sinónimos para edificar incluyen palabras como constructor, construir y envalentonar. Y veremos otras palabras más que las vamos a descubrir que provienen de las escrituras. El diccionario Oxford, lo que he hecho en muchas de las escrituras y muchos de los términos que voy utilizando, yo escribí este sermón en inglés y después lo traduje al español, así que si estoy citando de material de inglés, a eso me refiero, que hice una traducción. Así que el diccionario Oxford, traduciendo yo el inglés al español, define edify o edificar como verbo, como instruir o mejorar a alguien, o sea, instruir o mejorar, moral o intelectualmente. Así que de nuevo, instruye, mejora a una persona, moral o intelectualmente. Y como veremos, esto se está convirtiendo entonces en una definición del estándar que nosotros vamos a estar siguiendo, y esto lo veremos más luego en las escrituras, según las exploremos, la palabra de Dios. Por lo tanto, de un punto de vista bíblico, como vamos a ver, edificar mejora, construye y refina el carácter cristiano. Incluye ser conocedor o educado, ser considerado sabio y astuto, y esforzarse por convertirse en un erudito de las sagradas escrituras, porque para poder edificar de acuerdo a los estándares de la Biblia tenemos que recurrir a Dios, a su palabra, para que nos explique, nos diga a nosotros qué es edificación y cómo se practica y sus expectativas el tema de edificación. Así que pasemos entonces a las escrituras. Voy a estar compartiendo con ustedes las citas
las Escrituras y vamos a comenzar con 1 de Corintios capítulo 14, versículo 26. Si me ven que estoy cambiando mi vista es porque tengo 3 pantallas y estoy operando de esta que está acá, donde están las Escrituras, mientras los miro a ustedes a la misma vez. Así que leemos en 1 de Corintios 14, versículo 26. Si me quieren seguir también en su Biblia, maravilloso, pero aquí lo tengo para que sea más conveniente para ustedes. Y dice esto el apóstol Pablo: ¿cómo es entonces, hermanos? Cada vez que se reúnen, cada uno de ustedes tiene un salmo, tiene una enseñanza, tiene una lengua, otras palabras que ayudan en la traducción, tiene una revelación, un entendimiento, ¿verdad?, que quizás ha logrado, y tiene una interpretación. Que se hagan todas las cosas para la edificación. Otras palabras, cuando estemos reunidos, ya sea en el culto de la iglesia, ya sea socialmente con los hermanos, con otras personas, pero en este caso está hablando a los hermanos, el apóstol Pablo está hablando de cuando estemos nosotros juntos en culto, que siempre mantengamos en mente que el estándar, la expectativa, que la conducta de un cristiano es para edificar, es para edificar. Pero vamos a ver entonces qué dice Dios, cómo Dios define, ¿verdad? Cómo Dios define y explica y cómo podemos saber si estamos edificando o no estamos edificando. Vamos a pasar a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 10. Y dice así: por lo tanto, escribo estas cosas estando ausente para no estar presente. Y recuerden que aquí en este caso Pablo estaba teniendo un problema, reparando un problema que tenía la congregación de Corintios, y esta es su segunda carta. Así que dice: por lo tanto, escribo estas cosas estando ausente, pero para no estar presente, debo usar la agudeza, ¿okay?, de acuerdo con la autoridad que el Señor me ha dado para la edificación. O sea que su trabajo, su intención, su labor es una de edificar y no para la destrucción. O sea, y lo mismo aplica para nosotros. Así que uno de los estándares que nosotros tenemos que seguir cuando estamos comunicando con otras personas, y aún cuando estamos hablando con nosotros mismos, o sea, hablando dentro de nosotros, teniendo lo que llama en inglés el self-talk, ¿okay?, que estamos hablando, ¿no?, estamos pensando, teniendo una conversación interna con nosotros, como vamos a ver un poquito más adelante. Esa comunicación, ya sea con nosotros mismos o con otras personas, debe estar orientada a edificar. Y entonces el antónimo de edificar es la destrucción. Que son temas que entonces que lo que hacen que aminoran a otras personas, o aminoramos nosotros mismos, o desprecian a otras personas, o nos estamos despreciando a nosotros mismos. Dios no quiere que nos despreciemos. Él quiere, como veremos más adelante, que despreciemos el pecado. Y Dios no quiere que despreciemos a otras personas, irrespectivo de lo que esté ocurriendo. O sea que Él no quiere que el cristiano esté envuelto en temas de destrucción, de aminorar a otras personas, de desprestigiar a otras personas o de despreciar a otras personas, o estar, como decimos en Puerto Rico, en el tema de chisme, estar hablando mal de otras personas. Entonces vemos un poquito más aquí en 1 de Corintios, capítulo 14 y versículo 3. 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 3, si me quieren seguir en sus escrituras. Y dice como sigue: pero el que profetiza, o sea, el que predica, habla edificación, exhortación y consuelo a los hombres. Así que una de las cosas que caracteriza a un cristiano cuando está comunicando con otra persona, o un predicador, ¿verdad?, cuando está enseñando a otras personas, para edificar, lo que hace es que exhorta y consuela a las personas. En otras palabras, invita a lo mejor, trae lo mejor de nosotros, ¿okay?, inspira de ese punto de vista. Y también es compasivo en su comunicación, es compasivo, es sensible con otras personas, ¿verdad? Es cariñoso hacia otras personas, podríamos incluir eso. Así que exhorta para que sigamos haciendo el bien, comencemos a hacer el bien, y también con empatía, con consuelo, siendo compasivos los unos con los otros.
Leemos en Efesios. Vamos a pasar ahora a Efesios, capítulo 4, versículo 29. Y dice así: que ninguna palabra corrupta salga de tu boca, sino lo que es bueno, para la edificación necesaria, para que pueda impartir gracia a los oyentes. Y entonces tenemos otros estándares desde el punto de vista de cuáles son las expectativas que Dios tiene hacia nosotros. Así que cuando dice que ninguna palabra sea corrupta, en otras palabras, nuestro lenguaje no debe reflejar nada que sea ofensivo, otras palabras. Lo que conocemos, por ejemplo, vocabulario vulgar, no debe ser parte de una conversación de un cristiano. Pero al contrario, debe ser bueno, conversaciones buenas, positivas, constructivas. ¿Para qué? Para que la edificación pueda ser necesaria, porque para que sea necesaria la edificación, para que se pueda lograr la edificación, no puede haber un tema o palabras vulgares, sino tiene que ser cosas que exhorten, que ayuden, que traigan lo bueno de uno y que inviten lo bueno de otras personas. ¿Para qué? Para que pueda impartir gracia a los oyentes. O sea, que aquellas personas con quienes estamos compartiendo, nosotros expresemos merced, agrado, benevolencia, simpatía, empatía, empatía. Así que pueden ver, y estos verbos que estoy compartiendo con ustedes, objetivos, según sea el caso, son bien importantes que ustedes los entiendan y los puedan practicar en su vida, lo hagan como una meta de práctica para su vida. Por eso que estoy subrayando en estos versículos áreas o temas que debemos prestarles mucha atención, o palabras que prestarle atención, porque nos está explicando el Señor qué es lo que Él espera de nosotros en nuestras comunicaciones, nuestras interacciones de los unos con los otros. Vamos a ver qué más dice la Escritura con relación al tema de la edificación. Pasamos al próximo versículo y entonces vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, lee como sigue en mi versión en español. Por lo tanto, consuélense unos a otros y se edifican unos a otros, tal como también lo están haciendo. Así que la edificación incluye el consuelo, el ser empático, el ser simpático, el estar presente con otra persona cuando esté en su sufrir, que está pasando por retos y dificultades, que en vez de juzgar a la persona, lo apoyemos, estemos presentes con esa persona en su pena, en su dolor, quizás que perdió un ser querido, a que perdió su trabajo, ha tenido un reto en su vida, y es ayudar a la persona a estar presente con ella, consolarla, para que la persona pueda sufrir acompañada por el amor de un hermano o una hermana que realmente está presente y se preocupa por ellos. Así que el consuelo es otra forma de nosotros edificarnos los unos a los otros. Otro versículo aparece en Romanos 14, versículo 19. Romanos 14, versículo 19. Y entonces esta es la traducción que tengo de nuevo, literalmente de una traducción que hice. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y las cosas por las cuales uno puede edificar a otro. Tengo una versión aquí que dice: por lo tanto, busquemos las cosas que hacen a la paz y las cosas por las cuales uno puede edificar a otro. Pero noten aquí la palabra que subrayo, es que contribuye a la paz. Que cuando estamos interaccionando los unos con los otros, cuando estamos nosotros en nuestros propios pensamientos, estamos pasivos, estamos en paz. Tenemos una conciencia clara, una conciencia, porque la conciencia clara edifica. Entonces, contribuye a la paz significa que cuando voy a comunicar con otra persona, cuando voy a entablar conversación con otra persona, vengo con una agenda de que este proceso de conversación y el fin de esta conversación que voy a tener con otra persona, lo que refleja es un espíritu de paz. Estamos en paz, estamos en concordia, estamos en acuerdos. Eso es lo que significa edificar, y parte uno de los frutos de la edificación de nuevo es la paz.
Vamos a leer ahora de Romanos 15, un capítulo, luego de Romanos 14, Romanos 15, versículo 2. Aquí tenemos otro estándar de lo que significa edificar. Que cada uno de nosotros agrade a su prójimo por su bien, lo que lleva a la edificación. Así que cuando una persona edifica, otro estándar, otra cosa que tenemos que mantener en mente es que debe agradar a la persona con quien estamos entablando nuestra conversación. Y cuando vamos a comunicar con otra persona, voy con la agenda mental, con el objetivo de que este tema, esta conversación que voy a tener con esta persona va a ser de agrado. Y esto puede ocurrir en el trabajo, incluyendo cuando un empleado, por ejemplo, comete un error. Voy a edificar a ese empleado, no enfatizando porque hay su error, sino enfatizando lo que puede aprender para que el error no ocurra de nuevo. O sea que no estoy enfocado en juzgar a esa persona, estoy enfocado en ayudar a esa persona a que sea un mejor ser humano, sea un mejor empleado. Eso es edificarlo, eso es en acción, en práctica. ¿Por qué? Pues lo que queremos es su bien. Esta conversación va a estar enfocada en el bien del otro, sí o no. Si no está, si vamos con una intención de que vamos a enjuiciar a otra persona, vamos a juzgar a otra persona, vamos a castigar a otra persona, o que disciplinar a otra persona, tenemos que asegurarnos que sea de una forma que edifique. Así que el lenguaje que vamos a utilizar, la actitud que vamos a reflejar, tiene que ser una que agrade a esa persona, porque ellos están viendo, están experimentando que nuestra intención es una edificarlos, ayudarlos a ser mejor personas. No es regaño, es edificar. Edificar. ¿Cómo entonces cómo podemos comunicarnos los unos con los otros para poder edificar? Y lo mismo debe ocurrir cuando nosotros nos estamos hablando los unos con los otros, nuestras propias mentes. Así que ahí tenemos otros estándares de lo que significa el edificar. Seguimos. Ahora estamos en Efesios 4:12. Y entonces aquí está hablando, exhortando para Pablo a los miembros para que nosotros hagamos aquellas obras que edifiquen como parte de nuestro ministerio. En otras palabras, ¿cómo las personas pueden reconocer que nosotros somos cristianos? Pues somos cristianos, que lo que nos separa es que no destruimos, es que construimos. Nosotros edificamos, exhortamos, inspiramos lo mejor de otras personas en nuestra comunicación, pero también cómo nosotros pensamos sobre nosotros, cómo nosotros nos encaramos a nosotros mismos, platicamos internamente con nosotros mismos, nuestra conversación interna hacia nosotros mismos siempre tiene que estar orientada a la edificación, tanto para nosotros, como para otras personas. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, porque nosotros somos una luz en el mundo, somos un ejemplo en el mundo. Y lo que Dios quiere es que nosotros nos distingamos como cristianos y seamos una luz en el mundo. ¿Por qué? Porque edificamos. Tenemos una actitud positiva hacia la vida. Enaltecemos. Somos un buen ejemplo. Las personas cuando están con nosotros les da gusto porque somos personas positivas, que tenemos esa orientación de edificar, de respetar, de enaltecer, no de estar criticando, de estar chismeando, o estar atacando a otras personas o siempre estar envueltas en conflicto. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Así que hemos estado cubriendo estos estándares de qué es lo que Dios espera de nosotros, que sea una luz, un ejemplo para otros. Y entonces es parte de la forma en que nosotros le damos a un mundo un ejemplo o señalamos al mundo qué significa estar en el reino de Dios, porque el reino de Dios tiene que vivir dentro de nosotros y la gente debe percibir de que algo distinto sobre esta persona, porque tiene el Espíritu de Dios dentro de ella y su orientación, sus actitudes, sus sensaciones, sus emociones, que sus atribuciones hacia otras personas están orientadas a enaltecer, enriquecer a otras personas. Y eso es algo que distingue al cristiano y es parte de la obra que nosotros estamos haciendo, siendo esa luz. Y entonces otro versículo que habla sobre la edificación
es Efesios 4:16, bueno, mismo unos versículos un poco más adelantados que cubrimos anteriormente, donde dice de que en todo el cuerpo unido y unido por lo que cada articulación suministra y de acuerdo con el trabajo efectivo por el cual cada parte hace su parte, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en el amor. Así que habla sobre crecimiento, estamos creciendo. Cuando edificamos, se construye, se crece, se enaltece, se mejora. ¿Okay? ¿Para qué? Para el amor. ¿Y qué es el amor? El cumplimiento de los mandamientos del Señor. Eso es lo que es el amor. Así que el amor se expresa a través de la edificación. Cuando estén con sus parejas, cuando estén hablando con sus hijos, cuando estén hablando con sus padres en el trabajo, con sus vecinos, etcétera. Que siempre ellos puedan ver que estás una persona amorosa, compasiva, edificante, paciente. Así que esos son frutos que tienen las personas. Ahora, ¿de dónde sale? ¿De dónde puede salir esto? Porque podemos pensar en destrezas, ¿verdad? Y definitivamente les dije, presten atención a los verbos que estamos leyendo en estos versículos, cosa de que podamos ver cuáles son las acciones que nosotros tenemos que tomar. En otras palabras, antes de hablar, puedo ver esa lista de verbos, expectativas que Dios tiene de nosotros en cuanto a qué constituye ser edificante y asegurarme que cuando yo hable con esa persona, estoy siguiendo esa criteria, ¿ok? Esos estándares, esas expectativas de lo que constituye el edificar a otra persona. Pero ¿qué otra fuente existe? Aparte de destreza para nosotros poder practicar la edificación en el espíritu que Dios espera de nosotros. Pasemos entonces a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Entonces aquí está Pablo hablándole a Timoteo sobre cómo practicar el cristianismo, cómo practicar su rol como pastor. Y entonces él lo está exhortando. Y dice aquí, y que desde la infancia, hablando de Timoteo, habéis conocido los escritos sagrados que son capaces de daros la sabiduría que conduce a la salvación a través de la fe que está en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada a Dios. Así que ya estamos empezando a ver dónde está esa fuente, ¿no? Esa fuente de edificación va a ser de las escrituras que son inspiradas por Dios. Y Dios es un Dios edificante, amoroso, que enaltece, compacioso. Así que toda la escritura es inspirada por Dios y provechosa para enseñar, para reprender, para corregir, para entrenar en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. O sea que si vamos a hacer buenas obras, tenemos que ir a las escrituras, que son nuestra fuente de información de cómo nosotros practicar el ser edificantes. ¿Okay? Entonces, pues, por eso hay que estudiar las escrituras todos los días, con profundidad, con humildad, pidiendo a Dios que nos abra nuestra mente para que nosotros podamos de las escrituras no solamente aprender principios, es pedirle a Dios que ponga su espíritu dentro de nosotros para que den con su espíritu trabajando en nosotros el amor, la edificación que nosotros podamos expresar sea genuinamente cristiana, inspirada por el Espíritu Santo, siendo unos con Dios. Así que no es nuestro bueno dentro de nosotros, es el bueno de Dios, del Espíritu de Dios trabajando con nosotros, con nuestro espíritu, colaborando con nuestro espíritu humano para que nosotros entonces podamos hacer esa edificación tanto de nuestra persona, porque tenemos que estar edificados, para entonces tener la disposición y la actitud de poder edificar a otras personas. Así que ese es el fin, ese es el fin. Ahora, ¿cómo vamos a seguir explorando cómo podemos nosotros practicar? Ya tenemos los verbos, sabemos que la fuente de edificación proviene del Señor. Vamos nosotros entonces a empezar voy a pausar aquí, stop share,
Y entonces voy a estar con ustedes y entonces vamos a hablar sobre ciertos principios prácticos. Y entonces voy a recurrir a mi psicología de propósito significativo para que ustedes puedan entender estos principios de una forma práctica, ¿ok? Práctica. Y entonces la intención es cuando ustedes estén interaccionando con otras personas, cómo ustedes se mantienen conscientes, se preparan para tener ese diálogo y mantenerse en una actitud edificante, constante y genuinamente y siempre, ¿ok? Constante y siempre. Entonces les voy a invitar a que tomen nota de tres términos. Tres términos. ¿Okay? El primer término es transaccional. Y cuando digo transaccional, me refiero a comunicaciones que estamos teniendo dentro de nosotros y comunicaciones que estamos teniendo con otras personas. ¿Okay? Así que podemos ser transaccionales en cómo comunicamos en nuestro autohabla, ¿okay? Lo que en inglés el self-talk o el autohabla. O puede ser transaccional la comunicación que estamos teniendo con otras personas. Así que el primer tema, okay, o término es transaccional. El segundo que vamos a explorar es traumático. Traumático. ¿Okay? Y de nuevo es conversaciones internas que tengo conmigo que pueden ser traumáticas o conversaciones que puedo tener con otras personas, okay, que pueden ser traumáticas también. Así yo creo que esto le empieza a hacer un poquito de sentido. Y entonces finalmente el tercer término que vamos a explorar es transformacional, el tema transformacional o la comunicación transformacional, tanto en cómo me hablo a mí mismo o cómo le hablo a otras personas, este tema transformacional. Vamos a comenzar entonces a definir más claramente y ver ejemplos de estos tres términos. Entonces, ¿cómo aplica el tema de edificación? ¿Qué significa ser transaccional? Y perdonen que hay un aeropuerto cercano aquí, una base aérea cercana y a veces en los aviones. Una interacción transaccional está destinada a satisfacer las necesidades diarias que nosotros tenemos con otras personas. Son transacciones. Por ejemplo, me puedes pasar el azúcar. No te olvides de ir a la tintorería a buscar la ropa. O tienes una cita con el dentista mañana a las 7 de la mañana. ¿Okay? O vamos a colaborar juntos para resolver este problema laboral que tenemos nosotros del trabajo, ¿no? que tenemos que resolver este problema. ¿Puedes recordar cuántas eran las medidas de Carlos para comprarle una camisa que le sirva? Esas son transacciones que tenemos de día a día que son normales. Y estas transacciones generalmente son neutrales, no edifican, pero tampoco hacen daño, pero lo que estamos tratando de resolver un problema. Entonces, lo que yo los invito a que ustedes hagan es que ustedes puedan distinguir cuando están en un tema, una plataforma transaccional con otras personas. Que estén conscientes que estoy en transaccional y pueden saber que conscientemente estoy haciendo una transacción con esta otra persona. Y entonces estas transacciones pueden ser internas, como tengo que recordar de que tengo que hacer tal cosa, o pueden ser externas, de que le recuerdo a otra persona o estoy platicando con otra persona sobre una tarea que se tiene que lograr, como ya les di a ustedes el ejemplo. Así que esto, y son, de nuevo, son cosas que nos ayudan en la vida. Donde está la parte negativa con esto transaccional es cuando nosotros abusamos lo transaccional, ¿ok? Y lo utilizamos como una forma de evitar a otras personas. De no estar con otra persona, o quizás utilizamos mucha conversación interna transaccional para no estar presente con quizás ideas o conceptos que son incómodos, como por ejemplo, como nos puede traer nuestra conciencia que nos está diciendo, mira, esto está mal, y entonces pues uno se distrae viendo televisión, se distrae con otras cosas no prestan la atención a la conciencia, y eso entonces ya es digamos, el lado oscuro, la sombra, ¿verdad? La parte negativa de lo transaccional, pero generalmente es positiva, es salubre. Entonces está el tema de traumático, que es la segunda categoría o el segundo término, ya hablamos de transaccional, que es transacciones con otras personas. Traumático es dañino, es comunicación dañina. Es cuando yo practico el autoflagelo, que me empiezo a castigar a mí mismo, a hablar negativamente sobre mí, pensar las cosas negativas sobre mí, que nunca he sido bueno, nunca voy a ser bueno, tengo este problema.
¿Qué ocurre conmigo? ¿Por qué tengo siempre este tipo de dificultad? ¿Qué horrible soy yo? ¿Qué idiota soy yo? Ese autoflagelo, ese castigo, lo cual no es saludable. Entonces, este tema traumático es dañino porque no edifica. Lo que hace es que derrumba, que destruye, minimiza. Y esto se puede notar en el cristianismo cuando una persona, por ejemplo, comete un pecado, entonces se siente mal con ese pecado, se castiga a sí mismo, hablando negativamente a sí mismo, pero se concientiza de que puede buscar perdón con Dios porque Dios da gracia, porque Dios perdona. Entonces venimos ante su trono y Dios ya, si ve que la persona sinceramente pide perdón, ¿okay? Él perdona y no solamente perdona, sino que olvida. Pero el problema yace muchas veces y lo que no nos permite autoedificarnos es y seguir creciendo, es que a pesar que Dios perdona a la persona no se perdona a sí misma. O sea que la gracia de Dios, el perdón de Dios no le presta atención y entonces continúa en el autoflageo negativo en su contra, a pesar de que Dios perdonó. Entonces tenemos que poder distinguir este tipo de espacio de tiempo, de pensar, de comunicación interna, de autoflageo, que de nuevo lo estamos llamando lo traumático, no es aceptable, no nos ayuda a nosotros como personas porque tenemos que edificarnos. Es importante de que nosotros nos edifiquemos a través de cómo nosotros nos comunicamos, leyendo las escrituras, haciendo el bien a otras personas. Así que nuestra estima es sumamente importante que nosotros la protejamos. Pero no es una autoestima del hombre, es una autoestima basada en Dios, lo que Dios espera de nosotros. Así que es importante que nosotros respetemos y aceptemos el perdón de Dios. Sin sinceramente estamos arrepentidos, nos comprometemos a no repetir ese error. ¿Ok? Dios perdona, Dios entiende nuestras fragilidades, Él sabe que nosotros somos seres humanos, que tenemos debilidades. Así que es bien importante que cuando vayamos ante el trono de Dios, sepamos que Dios nos perdona, que estamos bajo gracia y que tenemos que soltar ese autoflageo, ese autocastigo. Y no debemos desechar el perdón que el Señor nos da, porque eso entonces nos permite que nosotros nos edifiquemos. Y si no estamos edificados, no podemos edificar a otras personas. Es crítico que entendamos ese concepto. Lo traumático también aplica a nuestra interacción con otras personas. Como vimos anteriormente en las escrituras que estamos leyendo, la intención es que edifiquemos. Así que no debe haber groserías en nuestro lenguaje. No debe haber rabieta, no debe haber rabia, no debe haber argumentos, ¿verdad?, contra otras personas, porque eso es lo que lleva al trauma interpersonal. No estamos edificando, estamos castigando, estamos siendo hostiles, estamos desechando a otras personas, estamos minorizando a otras personas. ¿Bien? Así que es bien importante que nosotros no practiquemos conductas y lenguaje que minimicen a otras personas. Siempre ser, como vamos a ver próximamente, conversaciones que enriquezcan, que ennoblezcan, que cultiven el bien de otras personas. Y si la persona cometió un error, que recordemos que somos pecadores también, que todos tenemos fallas. Y es bien importante que seamos compasivos con otras personas también, prestos a perdonar y prestos a ayudar a la otra persona que pueda crecer de su error, de perdonarlos y ayudarlos a ser mejores seres humanos. Así que ese es el tema de traumatismo. Vamos a ver otro versículo relacionado a esto. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Y por qué? Porque es importante evitar este tema de ser traumático, de ser negativos, de ser hostiles hacia otras personas, de estar en contiendas con otras personas. Porque nosotros fuimos perdonados y fuimos llamados a salir del mundo, no ser parte de ese tipo de comunicación, no ser parte de ese tipo de actitud, de forma de pensar. Y dice Pablo en Efesios 5, versículo 8 al 11, porque una vez fuiste oscuridad, pero ahora eres luz en el Señor.
caminar como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu está en toda bondad, rectitud, justicia y verdad, descubriendo lo que es aceptable para el Señor, y no tengan comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las expongan. Y que el llamado de Dios es: no estén en temas traumáticos, no estén en la hostilidad, no estén en la vulgaridad, ¿okay? No hagan daño a otras personas verbalmente. ¿Okay? Les recomiendo también que estudien el libro de Santiago, que la carta de Santiago, que habla mucho sobre el control de la lengua, cuán importante es. Así que nosotros, si le pedimos al Señor que nos dé su Espíritu Santo, una vez bautizados, tendremos acceso al Espíritu Santo. Y nosotros entonces, utilizando ese Espíritu de Dios dentro de nosotros, Dios nos da a nosotros su bondad para que nosotros podamos ser bondadosos como Dios es y como Él espera. Que haya rectitud, que seamos justos, ¿okay? Equitativos, nobles con otras personas, y siempre diciendo la verdad, viviendo la verdad. La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios es amor. Que todo lo que nosotros hagamos sea siempre practicando ese amor. Entonces, obviamente, ya tenemos una mejor opción, que ya hice mención de ella, y es que nosotros seamos, y estemos en una plataforma transformacional. Transformacional es en términos de cómo me hablo a mí mismo, porque puede ser de nuevo cómo yo me hablo a mí y cómo interacciono con otras personas. Entonces, con relación a cómo yo me hablo a mí transformacionalmente, quiere decir que mis pensamientos me llevan a mí a estudiar, a aprender y a practicar cosas que me edifiquen a mí como persona, que los edifiquen a ustedes como persona. Así que su self-talk, el usted hablarse a ustedes mismos, la conversación interna de su cabeza, debe estar orientada a autoedificarse a ustedes, no a ser hostiles contra ustedes, no ser negativos en su forma de pensar, sino entender que Dios le da a ustedes la capacidad mental, el potencial para el bien. ¿Okay? Es el diablo el que quiere poner dentro de la cabeza de ustedes el hecho de que ustedes no son dignos, de que no pueden. ¿Okay? Eso no viene de Dios, eso viene del diablo, de Satanás. Y es importante que ustedes puedan reconocer, puedan distinguir lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Y Dios no quiere que ustedes tengan una conversación interna que sea negativa. Por el contrario, estudien, piensen, mediten en cosas que los hagan mejores seres humanos y remuevan de su forma de pensar el autoflageo negativo que hablé anteriormente, lo traumático. Enfóquense en lo positivo que ustedes pueden ser, porque psicológicamente y espiritualmente es muy difícil que, si ustedes tienen una conversación negativa dentro de ustedes, hacia ustedes, que ustedes puedan tenerlas con otras personas. ¿Sí? Por eso es que Cristo, siendo perfecto, siendo edificante, siendo guiado por el Espíritu Santo, siendo guiado por el amor, cuando interaccionaba con otras personas, interaccionaba de una forma amorosa y edificante, porque Él era puro, su espíritu era puro, el Padre es puro, y Cristo y el Padre comparten un espíritu puro de nobleza, de amor, de caridad, de enaltecer, de traer lo mejor, de ser exitosos en la vida, porque el Espíritu de Dios es el espíritu del éxito, de promover la paz, la felicidad, el amor, la prosperidad del ser humano. Dios quiere que seamos exitosos, y la única forma de ser exitosos en la vida es si somos positivos hacia nosotros mismos, nos enaltecemos de una forma correcta, ¿okay? No estoy hablando de narcisismo, estoy hablando de una edificación cristiana donde tenemos plena confianza en fe
Y nosotros podemos lograr lo que podemos lograr porque Dios está con nosotros siempre, presente en nuestra vida y quiere lo mejor de nosotros. Dios quiere lo mejor de nosotros. Así que siempre mantener eso en mente. Y también transformacional significa que cuando estoy interaccionando con otra persona, es siempre mantener en mente, como leímos los primeros versículos de Efesios y Tesalonicenses, Timoteo, etcétera, Corintios, que debe ser siempre con el propósito de edificar. Así que supongamos que usted va a interaccionar con otra persona. Recuerde que tiene siempre tres opciones. Yo puedo ser transaccional, lo cual está bien después que no lo abuse. Puedo ser traumático, lo cual puedo evitarlo y debo de evitarlo. Y tercero, puedo ser transformacional. Así que háganse la pregunta, voy a hablar con el vecino, voy a hablar con mi empleado, voy a hablar con mi compañero, voy a hablar con mi jefe, voy a hablar con mi esposa, voy a hablar con mi esposo, voy a hablar con mi hijo. ¿Cuál de las tres opciones es más adecuada para yo practicar la edificación y hacer y cumplir con las expectativas que Dios tiene para mí? ¿Por qué? Porque es lo mejor para mí y es lo mejor para los demás. Lleva la felicidad. No hay drama en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Nos inspira, nos instruye. Hagan aquellas cosas que hacen las personas exitosas. Edifiquen, edifiquen. Bien. Vamos entonces a cerrar. Vamos entonces a cerrar. Vamos a ver aquí unas escrituras. Ya estamos terminando. Compartir la pantalla de nuevo. Así que vamos a leer Gálatas 5, versículos 22-26. Noten que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, y aquí está repetida bondad 2 veces, perdonen, y fidelidad. ¿Okay? Mansedumbre, autocontrol. Contra tal no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, caminemos también en el Espíritu. No nos entregamos, no provoquemos unos a otros, no envidiemos unos a otros. Si cuando usted vaya a interaccionar con otra persona, mantengan estos versículos en mente. Recuérdense que puedo ser transaccional, traumático o transformacional. Escojan ser esencialmente transformacional y lo transaccional para cuando sea adecuado. Así que en resumen, vamos a empezar entonces a resumir. Primero, puedes participar en pensamientos y tareas transaccionales porque son adecuadas. Estas pueden ser útiles, estas tareas transaccionales pueden ser útiles, pero también, recuerden, pueden tener un efecto de distracción, ¿ok? Al no atender a nuestro deber de elevarnos a nosotros mismos y a los demás. O sea que podemos utilizar la transacción para mantener a la gente distante y para nosotros no confrontar situaciones que tenemos que confrontar para mejorarnos. En segundo lugar, vivimos un mundo polémico y podemos ser fácilmente influenciados a participar en comportamientos destructivos, nocivos. Este comportamiento nocivo, destructivo, puede ser dirigido contra uno mismo o contra los demás. Identificamos este enfoque como turbulento o traumático y esta opción debe evitarse a toda costa, porque no es cristiana, no edifica, no trae lo mejor de ustedes, no enaltece o los ayuda a ustedes a tener la autoestima adecuada para poder proyectar la imagen de Dios al resto de este mundo y no se nos llama, como vimos en los versículos anteriores, tenemos que ser una luz en este mundo. Y no podemos ser una luz en este mundo si nosotros somos víctimas o si siempre estamos persiguiendo a otras personas. Tercero y finalmente, el diálogo interno y la comunicación con los demás pueden ser y deben ser edificantes. Este tipo de interacción está alineada con el Espíritu Santo. Debemos pasar la mayor parte de nuestro tiempo en transacciones transformadoras, edificantes, con nosotros mismos y con todas las personas con quien nosotros interaccionamos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información? De nuevo, estar conscientes que tenemos esas tres opciones
y siempre escoger aquellas que nos ayuden a nosotros a enaltecernos para poder entonces enaltecer a otras personas. Vamos entonces a cerrar con los últimos versos de la Biblia. Y vamos a leer a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11 al 21. Primera de Juan, capítulo 4, verso 11 al 21. Entonces voy a leer de la traducción de King James, que la traduce al español literalmente. Le dice a Microsoft Word, traduce mal al español y así es como salió. Así que puede que no sean las mismas palabras que ustedes tienen en su Biblia, en sus hogares. Y dice así en el versículo 11, amados, si Dios así nos amó, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Entonces lo hacemos de forma edificante, amarnos los unos con nosotros, edificándonos. Nadie ha visto a Dios en ningún momento. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Por esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, porque Él nos ha dado de su espíritu edificante. Y hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. El amor sea perfeccionado entre nosotros en esto, para que tengamos audacia en el día del juicio, porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, pero el amor perfecto expulsa el miedo, porque el miedo implica tormento o traumático que estábamos hablando anteriormente. Pero el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo amamos porque Él nos amó primero. Él nos quiere edificar. Si alguien dice, amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este mandamiento lo tenemos de Él, que el que ama a Dios debe amar también a su hermano. Mis hermanos, vamos a amarnos los unos a los otros. Cuando ustedes estén reunidos como familia cristiana, edifíquense, amen el uno al otro, ayúdense a edificar a otras personas, mejorar, a ser la mejor versión de ustedes, a ser buenos cristianos como Dios nos ha llamado, cosa que podamos cumplir con la expectativa del Señor y nos preparemos algún día para reinar, para ser jueces, para ser ministros en el reino de Dios, porque Dios nos está llamando para gobernar, para ser reyes. Y son reyes, y para ser ese tipo de rey tenemos que ser reyes edificantes. Y entonces debemos practicarlo desde ahora, prepararnos para ellos. Así que Dios quiere que nos amemos, edificándonos unos a los otros. Vamos a practicar esto a través de nuestra vida. Ya tienen la instrucción de la palabra de Dios y tienen 3 conceptos: transaccional, lo traumático, lo transformacional. Que cuando vayan a interaccionar con otras personas, con ustedes en sus propios pensamientos, que se aseguren que esa forma de comunicarse esté alineada con el Espíritu Santo y lo que trae lo mejor de nosotros y de otras personas. En otras palabras, es la práctica del amor. Que Dios los bendiga. Y muchas gracias por este tiempo de estar compartiendo con ustedes.